Crisis económica en el sistema universitario público del país. La educación refleja la cultura y el nivel de desarrollo de un país, siendo esta la función principal del Estado para la satisfacción socioeconómica y política de la sociedad, así como la convivencia pacífica, armónica y de permanente superación de sus instituciones y habitantes. ¿Pero qué permite la autonomía universitaria? La autonomía consiste en el derecho que tienen las universidades públicas de percibir libremente los recursos de subvención al Estado como prioridad de educación superior, garantizando así la formación de profesionales al servicio del país. Fuentes de financiamiento de las universidades. El Estado asigna a las universidades públicas presupuesto a través de las siguientes fuentes. Primero, coparticipación tributaria. Esta fuente que proviene de la recaudación de impuesto al valor agregado, impuestos a las transacciones, impuestos a las utilidades de las empresas. A través de esta fuente de ingresos, las universidades recibieron en la gestión 2001 276 millones de bolivianos. En la gestión 2005 recibieron el monto de 464 millones de bolivianos y en la gestión 2017 recibieron el monto de 2.154 bolivianos. Esto quiere decir que en 13 años la coparticipación para las casas superiores de estudio se multiplicó en 4.6 veces. La segunda fuente de ingreso es el IDH, que corresponde al 32% del valor de la producción hidrocarburífica. Bajo este concepto, las universidades recibieron en la gestión 2005 57 millones de bolivianos y en la gestión 2017 recibieron 363 millones de bolivianos, lo que quiere decir que en este periodo descrito el IDH para las casas superiores de estudio se multiplicó por 6,4 veces. En cuanto a la subvención ordinaria del Tesoro General de la Nación, que es la tercera fuente de financiamiento, las universidades recibieron en la gestión 2005 631 millones de bolivianos y en la gestión 2017 1.080 millones de bolivianos. Esto quiere decir que la subvención ordinaria del Tesoro General de la Nación se multiplicó por 1.7 veces. Presupuesto y déficit de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en la gestión 2019. En esta gestión, la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca ha recibido el financiamiento del gobierno a través de sus tres fuentes de la siguiente manera. Coparticipación tributaria, 116 millones de bolivianos. Subvención ordinaria del Tesoro General de la Nación, 111 millones de bolivianos. Impuesto directo de los hidrocarburos, 36 millones de bolivianos. Este año vamos a recibir en el orden de 111 millones de bolivianos. Coparticipación tributaria 116 millones y recursos IDH 36 millones aproximadamente. La diferencia significa recursos propios, no, es un monto muy importante que infelizmente no siempre se logra año tras año. La suma de estas tres fuentes nos hace un total de 264 millones de bolivianos que el Estado estaría transfiriendo a esta casa de estudios superiores. A esto se suman los recursos propios que la universidad recauda a través de la venta de matrículas, de valores y de otros, que se traducen a un monto de 236 millones de bolivianos. Haciendo una sumatoria de los recursos que el Estado transfiere más los recursos propios de la universidad para esta gestión, el total de presupuesto con el que arrancó la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca es de 500 millones de bolivianos. Según declaraciones de autoridades universitarias, de los 111 millones bolivianos que reciben por la subvención ordinaria, solo quedarían alrededor de 22 millones que serán destinados a pagar sueldos de la gestión de mayo, tanto de docentes como de plantel administrativo, y con los recursos de la coparticipación tributaria cumplirían pagos de junio, julio y solo hasta la mitad del mes de septiembre. Tenemos 151 millones de bolivianos de déficit, de un presupuesto global de cerca de 640 millones de bolivianos anual que tiene la Universidad San Francisco Javier. Haciendo una comparación con la gestión pasada, en la que el presupuesto de la universidad era de un total de 540 millones de bolivianos, en esta gestión este presupuesto se redujo a 500 millones de bolivianos, agravando aún más la crisis económica que vive San Francisco Javier, puesto que con el presupuesto de la gestión 2018 la universidad no llegó a cubrir los gastos hasta el mes de noviembre.
Ante la falta de pagos de los sueldos de la gestión 2018, la universidad negoció una subvención extraordinaria para terminar de cancelar los sueldos de la gestión 2018. San Francisco Javier de Chuquisaca recibió un monto de 22.5 millones de bolivianos, monto que le alcanzó para complementar pagos de noviembre de la gestión pasada. En medio de la crisis económica financiera que enfrenta el sistema universitario, adelantan que trabajarán en un plan de sostenibilidad que busca racionalizar los gastos e incrementar los recursos en San Francisco Javier, sin que esto implique un incremento de valores, sino un mayor presupuesto por parte del Estado. Nosotros somos productores de hidrocarburos, pero reciben más dinero los que no producen ni un átomo de gas. Entonces, estas inequidades en la distribución fiscal de recursos tienen que pasar por una línea de compensación económica por equidad. Otra de las salidas que evalúan las autoridades es la reestructuración administrativa, esto con la reducción de planillas. Plantel administrativo y docente aceptan esta propuesta, pero exigen que esto no afecte su situación laboral y económica, recordando a las autoridades que existen normas que impiden los despidos, como el decreto 3370, que prohíbe aplicar el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios como modalidad de conclusión de la relación laboral. Crecimiento del personal administrativo en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Este es un aspecto que preocupa a todo el sistema universitario nacional. En San Francisco Javier, el 60% de sus ingresos son destinados al pago de sueldos y salarios. Un 35% es destinado para bienes y servicios, quedando solo un 5% para proyectos de inversión. Esto demuestra que hay un crecimiento de personal, aspecto que es observado incluso por las mismas autoridades de la universidad. A criterio del presidente de la Federación de Docentes de San Francisco Javier, la relación es de un docente por cada 1.6 administrativos. Actualmente los docentes que trabajan son alrededor de 1.300, mientras que los administrativos superarían este número. Hay más administrativos que docentes, ¿no es cierto? Lamentablemente, y cuando tenía que ser totalmente al revés. Pero la realidad es esa. La cantidad de alumnos, estamos en 45.000 alumnos y hay 1.300 docentes. Es 1,6 administrativos por docente. Por otra parte, el secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores Administrativos comentó que los afiliados solo son alrededor de 1.200, aclarando que desconoce el total de administrativos contratados bajo otra modalidad. Nosotros respondemos a 1.200 administrativos de la Universidad de San Francisco Javier que están afiliados justamente a nuestro sindicato. Son más de 50 infraestructuras que tiene la universidad. A las mismas hay que hacer mantenimiento, a las mismas hay que hacer las limpiezas correspondientes, hay que atender a estos 50.000 estudiantes. Y nosotros estamos 8 horas diarias, de lunes a viernes, no solo horas. Según información proporcionada por el director administrativo de la universidad, el monto destinado a salarios hace una década era aproximadamente de 170 millones de bolivianos. Hoy este monto se duplicó, señaló la autoridad, al detallar que del presupuesto proyectado que se tiene para esta gestión se destinará aproximadamente 365 millones de bolivianos para la masa salarial, lo que significa que el 66.3% del total estará consignado al pago de haberes. Sobre esta situación del crecimiento del plantel administrativo, hacemos una comparación con otras universidades, con las dos más grandes del eje central, que contrariamente a la nuestra mantiene una relación óptima entre docentes y administrativos. Es el caso de la Universidad San Andrés en La Paz, donde existe una relación de 2.450 docentes y 1.688 administrativos. Situación similar es la que se vive en la Universidad San Simón de Cochabamba, en la que se registraron 2.290 docentes y 1.442 administrativos, datos que corresponden a la gestión pasada. El hecho de que no haya una relación óptima entre plantel docente y administrativo en nuestra universidad es algo que preocupa bastante y que incluso se cuestiona si sería este el motivo por el cual la universidad estaría atravesando esta crisis económica. Que los recursos que recibimos del Tesoro General de la Nación por los conceptos que mencioné precedentemente nos van a permitir con esos recursos cubrir nuestra planilla hasta el mes de septiembre. Estimamos puede ser la primera quincena de septiembre y si Dios lo permite, obviamente llegar máximo con los haberes completos del mes de septiembre.
Estudiantes que no concluyen su profesionalización. Este es otro tema que causa bastante preocupación y debate, pues también se realiza una inversión en estudiantes que no concluyen su profesionalización. Según un informe estadístico de la directora de Tecnologías de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, se tiene que en el año 2014 ingresaron 13.036 estudiantes nuevos. En esa misma gestión solo se titularon 6.448. Es decir, un 49.5% de la cifra de registros de los nuevos ingresos. Esta situación es constante, pues la siguiente gestión, 2015, ingresaron alrededor de 13.822 nuevos estudiantes, de los cuales solo 8.467 se titularon, es decir, un 61.3%. En la gestión 2016 se inscribieron 13.447 nuevos estudiantes y se titularon 7.887. Algo similar ocurrió en la gestión 2017, en la que ingresaron 14.106 nuevos estudiantes y solo se titularon 7.626, es decir, un 54.1%. Pero la interrogante sería, ¿a qué se deben estas cifras de estudiantes que no concluyen su profesionalización? Pues muchos a veces salen y ya como egresados ya buscan trabajo y entonces dejan a un lado su modalidad de graduación. Bueno, muchas veces creemos uno de los factores puede ser que no tienen mucho seguimiento a sus trabajos de modalidades de graduación. Lo cierto es que el presupuesto de la universidad se va agotando a medida que pasan los días y se requiere de 150 millones de bolivianos para garantizar su funcionamiento hasta diciembre. Caso contrario, se corre el riesgo de que la universidad se cierre en el mes de septiembre. La crisis económica que atraviesa la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca es a raíz de los estudiantes que no concluyeron sus carreras o es por el exceso de plantel docente o administrativo. ¿Quién tiene la razón? Haciendo una comparación con la Universidad Juan Misael Saracho de la ciudad de Tarija, nos encontramos ante una situación similar. Según declaraciones de las autoridades de esta casa superior, para esta gestión 2019 contarían con un presupuesto de 200 millones de bolivianos. Señalan que este presupuesto les alcanzará solo para pagar gastos necesarios, como los de los sueldos y salarios. Lamentan que con este presupuesto no se puede invertir en temas de investigación, de implementación de laboratorios y otras situaciones que son necesarias dentro de esta casa universitaria. Señalan también que el presupuesto que se asigne debería incrementar año tras año en función al costo de vida, al crecimiento vegetativo, a las demandas de equipamiento y otras situaciones que no se están tomando en cuenta. Por el contrario, el presupuesto habría reducido. El presupuesto que se tiene son alrededor de 200 millones de bolivianos anuales. El año pasado no tuvimos incremento, el año pasado hubo una ayuda, digámoslo así, que se lo llama una asignación extra, porque el presupuesto que tenemos tiene que ser incrementado año a año en función al costo de vida, en función a los incrementos salariales, en función al crecimiento vegetativo, en función a las demandas de equipamiento, etcétera, pero no sucede eso con las universidades públicas y fundamentalmente con las universidades chicas como Juan Misael Saracho. Entonces, cuando se va a negociar el presupuesto, básicamente lo que se hace es exponer las necesidades y a raíz de eso hubo una asignación extraordinaria y obviamente para este año también esperamos de que haya una verdadera asignación presupuestaria, no una ayuda, digamos. Lo que nosotros tenemos es para los gastos fundamentales, que son sueldos y salarios y gastos de funcionamiento, no hay para más. Una universidad que se precie de ser una universidad de calidad tiene que tener recursos para pagar investigadores, comprar equipamiento, implementar laboratorios, etcétera. Y esa es una de las grandes deficiencias que tiene la universidad en su conjunto. Otro aspecto que causa lamento en las autoridades es que el presupuesto que recibían del impuesto directo de hidrocarburos, IDH, que es una de las fuentes de ingresos, hoy en día sería mínimo a comparación de años atrás,
cuando este ingreso era realmente significativo al total del presupuesto percibido. Entonces el IDH es mínimo, porque en algún momento el tema del IDH fue muy importante. En la actualidad es mínimo, alcanza para becas, como lo establecen las disposiciones legales para becas, para comedor universitario, para equipamiento estudiantil, etcétera, ¿no? De la investigación realizada, la crisis de las universidades públicas se debe a la reducción de sus ingresos por el concepto de percepciones correspondientes al IDH, lo que obliga a las autoridades a buscar soluciones de corto plazo, como la subvención extraordinaria del Estado. En el caso de San Francisco Javier, otra fuente de ingresos son las utilidades de FANSESA, que también han sufrido una baja.